Dios bendiga su vida en esta hora, hermano, hermana, siervo de Dios, sierva de Dios, joven, que estás del otro lado, vas a escuchar esta palabra, que como título puse, eres un propósito de Dios, eres un diseño del Rey. ¿Por qué digo esto? Porque somos creados por la mano del Todopoderoso con propósito y planes. Si tú estás aquí en la tierra, has sido engendrado y estás viviendo en este mundo, vamos a decir, o en esta tierra, es porque Dios tiene plan y propósito contigo. Él ha permitido que tú hayas nacido, no hayas perdido tu vida, ¿no es cierto? Y acá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de Dios que está contigo, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás del otro lado. No puedes estar años sin saber por qué has nacido y por qué estás en la presencia de Dios, por qué estás congregando muchas veces, vas a un lugar a adorar a Dios. Es por eso, porque somos un pueblo escogido por Dios, somos un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Para qué? Dice aquí la palabra de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto quiere decir que tú estás preparado, o Dios te va a preparar, y tú tienes que preocuparte también, preguntar, ¿para qué estás? ¿Con qué plan y con qué propósito Dios te tiene en un lugar? Es para ir a anunciar a aquellos que están en la oscuridad, en las tinieblas, anunciar de Jesucristo, que hay salvación y hay vida eterna, sea pariente, sea quien sea. Porque la Biblia dice que Jesús dejó un mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura. No hay una excepción, Dios no hace excepción de personas, ni raza ni color. Todo el ser humano tiene un plan y un propósito, nace con vamos a decir, un decreto de parte de Dios para buenas nuevas, para hacer buenas cosas, para llevar buenas noticias, para poder ser portadora de su bendición, portadores de su bendición, de su palabra, para sanar al quebrantado, para levantar al caído, para consolar al triste, para poder anunciar las virtudes del que Él nos sacó de las tinieblas, del pecado, de la esclavitud, a su luz admirable, para decir que hay un Dios que tiene la salida, la esperanza para aquel que está sufriendo en un mundo de conmoción, un mundo que está siendo conmovido, aleluya, por el pecado y la maldad, que hay muchas cosas que el mundo, en la tierra está sucediendo. Está gimiendo el planeta Tierra con tantas cosas, y Dios está a punto de volver, a punto de ejecutar el juicio más grande de todos los tiempos, aquel juicio que llevará al muerto, aleluya, resucitará, y el vivo estará enfrente de él, aleluya, ahí para escuchar la sentencia de muerte o de vida. Es tiempo de saber esto, hermanos y hermanas. Nosotros somos creados por un Rey, diseñados por Él. No naciste por casualidad, porque tu mamá y tu papá tuvieron un encuentro, o porque tu mamá se equivocó y naciste tú, no. Hay un plan, por eso estás vivo, por eso estás ahí, escuchando esta palabra. Qué importante, ¿no? Porque aquí en San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A todos, a los que creen en su nombre, le dio una potestad, le dio una autoridad, le dio una constancia de que Él va a ser hijo de Dios una vez que cree en el Señor Jesucristo. Hay una palabra de esperanza para ti en esta hora profética, que Dios te dice que tú no estás aquí por casualidad de este mundo, no naciste por accidente, aleluya, sino que hay un plan que ya estaba en el vientre de tu madre. De ahí Dios ya tenía algo pensado para tu vida. Por eso estás así. Estás ahí escuchando la palabra. Aquí en Isaías, capítulo
Vamos a buscar a Isaías para que usted, cuando alguien le hable, usted ya sabe que tiene que constatar por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque a veces hablamos y no leemos la palabra, pero la palabra de Dios es la que la profeta mayor. Yo puedo hablar muchas cosas, hablar tantas cosas, pero la palabra de Dios, cuando alguien le habla de Dios, usted tiene que tener su palabra, la palabra de Dios, tiene que constatarla aquí. Y yo puse que desde el vientre de nuestra madre somos ya elegidos, porque el 49 de Isaías, el primer capítulo, dice así: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde la entraña de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Jehová ya tenía en memoria, ya tenía en su mente que tú estabas siendo ahí gestado. Aleluya, en el vientre de tu madre, en la entraña de tu madre. Ahí había un plan y un propósito de vida, no de muerte. A veces se ejecuta el plan o la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tarda muchos años, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos los que frenamos con nuestras obras, nuestros dichos, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos. A veces entra un espíritu de inferioridad y decimos, ¿para qué? ¿Qué seremos nosotros? No somos nada. Y empieza el enemigo a poder ponerte tantas cosas. Y la carne, que es el enemigo más grande del cristiano o del espíritu, aleluya, se opone a eso y dice, pero yo soy así, me miro en el espejo y no voy a servir para nada, tengo tantos años, pero Dios te dice así esta tarde o esta noche o esta mañana cuando lo vas a escuchar este video, que eres un plan de Dios, un propósito, que desde el vientre de tu madre te engendró en la entraña y ya tuvo tu nombre en memoria. Ya sabía quién iba a ser tú, porque con sus manos te formó dentro del vientre de tu madre, para cosas buenas, para cosas, aleluya, fructíferas, para ser un puente de bendición al que está sufriendo. No importa si sea por un video, por una alabanza, por un texto, un WhatsApp o como fuere. Pero siempre tienes que llegar a una persona con la palabra, decirle, no creas que no sos nada. No creas que no sos importante delante de Dios. Porque muchas veces no tenés un cargo, quizás no te nombran para nada, quizás estás limpiando el templo del fondo, no lo sé. Quizás estás dedicado a limpiar los baños de la iglesia. O quizás simplemente te sientas todas las noches cuando hay reunión y solamente ahí sentadito escuchando la palabra o sentadita. Pero Dios tiene un plan. Y ese plan no es que tú estés ahí sentado sin hacer nada. El plan de Dios y la voluntad de Dios es que tú ejecutes lo que está diciendo la palabra de Dios. Que somos, aleluya, somos un linaje escogido de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable, que ya tenía nuestro nombre en memoria, que pasamos a ser hechos hijos legítimos de Dios cuando creemos en Él. Y Él tiene como una obligación o quizás un derecho con nosotros, y nosotros lo que le pedimos Él nos tiene que dar. Porque dice su palabra, ¿qué padre, si su hijo le pide un pedazo de pan, le dará una piedra? ¿O qué padre, si le pide comida, ¿no es cierto?, algo, le va a dar una serpiente? No puede haber una equivocación en un Padre, más el Padre Celestial que está en los cielos, que te formó a ti, a mí, con planes y propósitos. No eres casualidad, no eres un accidente que naciste, sino que hay un plan que quieres ejecutar en tu vida. Por eso a partir de este día o de esta hora, pregunta a Dios dónde Dios te ha puesto, qué es lo que tienes que hacer en la obra de Dios, en qué área te va a poner para que tú des frutos y alimentes al 100%, porque el fruto nuestro es el que los otros alimentan. No sé si te ha puesto en la alabanza, en la profecía, en la música, los talentos, de los instrumentos, quizás te puso en la palabra, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia. Pero todo eso es para adorar al más grande de todos los tiempos, para la gloria y la honra que sea de Dios. Yo quiero animarte en esta hora, decirte que no eres una casualidad, no eres un accidente. Quizás tu madre te dijo, no, pero quizás tu padre no te crió, quizás tu madre te abandonó, estás criado por los abuelos, solo, no sé. No lo sé, pero lo único que yo sé es que la palabra de Dios dice que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo esto yo te recogeré.
porque tiene grandes planes contigo. Si tú hasta ahora no te han dicho que tú eres importante, te estoy diciendo que eres muy importante en la mano de Dios. Si hasta ahora nadie te dijo que tú eres un plan y un propósito de Dios, te estoy diciendo eso por la palabra de Dios, que dice que para eso nos sacó de la tiniebla a la luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Anunciar a quién? Al que está perdido, al que está ya tirado en una esquina, al que está alcoholizado, al que está con sustancia, como dicen ahora, el que está con vicios, el que está triste, el que está abandonado, el que está sin esperanza. Dios quiere que tú empieces a hacer un puente de bendición, que lleve la palabra, anuncie la virtud de aquel que te llamó de la tiniebla a la luz admirable, que no te quedes, empieza a moverte, hermano, estamos en los últimos tiempos. Yo siempre digo, me preocupo para poder agradar a Dios, aunque soy faltante y tengo un montón de errores, es verdad, pero siempre tengo ese deseo de impartir una palabra, aliento a mi familia, a mis seres queridos, a lo más cercano y a lo más lejos también. Por eso siempre digo, compartan este video. A alguien le va, aleluya, a servir una palabra de aliento, de esperanza. Porque dice que él, cuando nosotros estábamos ya gestándonos, era un embrión. Ya él nos tenía, aleluya, mirando. Ya nos tenía en cuenta en su memoria. Y él, sus ojos había puesto sobre nosotros para que nosotros podamos, aleluya, ser alguien en su presencia, para poder ser servidores de Jesucristo. Y no solamente oidores, sino también hacedores. Qué lindo, ¿no es cierto? Esto quería dejarte en esta tarde, o en esta noche, todavía vuelvo a decir nuevamente, no sé qué hora vas a escuchar este humilde video que hago en mi hogar, que me gusta impartir la palabra, pero es para que tú puedas cambiar tu mentalidad. Si hasta ahora el enemigo te ha puesto un espíritu de inferioridad, se llama, que uno se mira y dice, no soy nada, nunca voy a hacer nada, nunca voy a llegar a nada, yo siempre voy a estar así, no hay esperanza para mí, no voy a ser ninguna portavoz de Dios, no sirvo para nada, estoy solamente para limpiar esto o para sentarme en la última banca. Te quiero decir algo diferente. Dios no te tiene para eso. Dios te tiene para grandes cosas, pero depende de nosotros meternos en la presencia de Dios, en la mano de Dios, dejarnos moldear por Él y decirle al Señor, ¿para qué me llamaste a tu presencia, Señor? Empezar a preguntar y empezar a ser ambicioso espiritual, empezar a querer más y más de Cristo. Y cuando tú te empiezas a meter con Dios, Él se mete contigo y se te pega las cosas de Dios y empieza a revelar tu palabra y empieza tú a abrir tu boca y como dice su palabra, Él la llena, no hace falta, no te preocupes, dice. Porque cuando tú abres la boca, el Espíritu Santo pondrá la palabra justa para que tú impartas para tu ser querido, para tu familia, para tus amigos, para quien sea. Porque la palabra jamás vuelve vacía. Ella es medicina para todos los huesos, para el espíritu, aún penetra hasta lo profundo del corazón, los tuétanos, dice su palabra, es como espada de doble filo, que escudriña lo más íntimo de tu corazón, tus pensamientos, y todo lo oculto sale, porque la profeta mayor es la palabra de bendita y poderosa de Dios, que es impartida, y ella, aleluya, es como martillo que quebranta, aleluya, la piedra, y hace cosas que nosotros no podemos hacer, que es convencer al hombre y a la mujer de pecado, que pueda convencer la palabra de Dios. No convence la habladuría de hombre ni de mujer, ni tanto ruido, sino la palabra de Dios, ¿eh? Así que Dios te bendiga, te fortalezca. Compartí este video para los hermanos, hermanas que necesitan, que están ahí, que te das cuenta que están pensando que no son nada. Compártelo, porque son muy importantes. Todos somos útiles, no hay ningún inútil en el cuerpo de Cristo. No hay ni un tullido, no hay ningún inválido, sino que todos somos útiles para la obra que Dios nos llamó. Depende que nosotros tengamos que ponernos en la mano de Dios, porque si estamos siempre pensando que no somos nada, que no somos esto, que somos aquello, el enemigo empieza a minar tu mente y tú te quedas, tienes 90 años y sigues en el mismo estado. No, tienes que cambiar tu mentalidad, pensar que Dios te ha hecho con propósito y con planes, y te ha formado en el vientre de tu madre, y ya tu nombre lo tenía de memoria antes que tú nacieras. Dios te bendiga, te fortalezca. Mi nombre es Esther Gómez, de acá de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Que Dios bendiga tu vida y que sea de bendición para ti y para los que están escuchando esta poderosa y bendita palabra, la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.